pero que llevó mucho laburo. Y tenemos el placerazo primero de tener al realizador, licenciado en Artes Audiovisuales de la Universidad Pública, acá en la ciudad de La Plata, pero bonaerense. Diego De Feo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Sos de San Bernardo vos? De la costa, sí. De la costa, acércate un poco más al mic, ahí vamos. De la costa. De la costa, bueno, contaba un poco la historia, que es un poco la historia en el libro también, porque tiene una parte como autobiográfica y una parte, bueno, que es de territorio y todo lo demás. Yo justo vengo de la costa acá, a La Plata, a estudiar cine en el año 2002. O sea, yo llego, el estallido social fue en diciembre de 2001 y yo en febrero de 2002 estaba acá. O sea que caíste en pleno era quilombo. Piquetes, olla populares, claro. Manifestaciones todo el tiempo, asambleas. Yo pensando que la idea esta del chico interior que va a ir a la facultad a sentarse en una silla a anotar y todo, era asamblea permanente, eran movilizaciones permanentemente, y fue ir directamente como a esa cuestión social que estuvo latente hasta... No, latente no, estuvo funcionando hasta el 2003 más o menos, sí, claro. Que se estabilizó todo. Sí. Entonces... fue un poco el inicio también de la carrera mía, fue ir a lugares, barrios, hacer documentales sobre cartoneros y un montón de cosas más, y ese fue como el inicio. Después, al final de la carrera, bueno, se convirtió como en otra cosa, llegó la era digital y todo lo demás, y en un momento empecé a participar como asistente de dirección y cámara en muchos documentales de Canal Encuentro, para Canal Encuentro. Y el con primero, César González también, claro, ¿no? con César González, que ese fue el primero que hicimos con Cristian Jure. Yo era asistente de dirección o cámara. Y fue recorrer barrios que tenían movimientos culturales, o sea, alguna movida cultural adentro de un barrio. Y en Capital y Gran Buenos Aires. Y ahí, Alegría y Dignidad se llamaba la serie documental de Canal Encuentro, y ahí fue como una explosión. Obviamente, después de toda la cuestión esta del 2002 con los piquetes y todo lo demás, ya en el 2011, 2012 era ya una cuestión organizada. Claro, claro. Organización cultural adentro del barrio. Guacho, se llama el trabajo que pudiste plasmar parte de eso en un libro. Es un laburo documental, fotográfico, vamos a contarle para quienes nos están escuchando. Es un laburo documental fotográfico con residencia en el territorio, ¿no? La idea fue retratar qué es lo que sucedía con esos pibes, esas pibas. Siempre digo que la fotografía es como un proceso que atenta contra nosotros mismos, digamos. O sea, a la hora de realizar algo fotográficamente, muchas veces eso que es un anhelo o una idea está en contra de nuestros propios, no digo principios personales, pero en contra de nuestros propios miedos, digamos, y nuestras propias voluntades. Entonces, hay una parte que es como la parte más humana que dirías... es peligroso acercarse ahí, es como una situación complicada o un tema difícil de tratar y todo lo demás. Y esas son un montón de barreras que cuando estás en ese lugar, que eso es lo que me di cuenta estando en otras situaciones, grabando documentales o acercándome desde otras formas, eso se convierte en algo común, digamos, y el otro pasa a ser una persona como vos, digamos. O sea, eso es la gran barrera personal que yo pude romper para llegar a realizar esto y cualquier otra cosa que estuviera relacionada con un otro. Fue primero romper una estructura dentro mío que eran prejuicios, digamos. Entonces, ni el lugar era tan peligroso, ni era inaccesible, ni las personas eran malas, ni es lo único que había. Entonces, está buenísimo. Llegas a un lugar y está lleno de chicos, y hay madres, y hay abuelas, y hay todo. Entonces ese es el otro costado que es increíble, y es algo que en definitiva te lo terminás tomando naturalmente, y por el otro lado está la cuestión de la barrera estética, que uno cuando va tiene un montón de cuestiones. Por ejemplo, con la fotografía, en el momento que yo empezaba a hacer esto estaba la fotografía digital
en auge y en expansión. Entonces eran las cámaras con más megapíxeles, las cámaras con la limpieza absoluta de lentes y sensores. Buscando la perfección. La perfección de la imagen, ¿no? Las pieles totalmente estiradas, los filtros totalmente rejuvenecedores. Y en un momento yo dije, me debo estar volviendo loco porque yo estaba con una cámara de rollo del año 72 metiéndome en un lugar donde nadie quería ir a hacer una cosa que tenía muchísimo grano, muchísimo contraste, muchísima suciedad por parte del revelado manual donde se filtran pelos, partículas. Eran las antípodas de esa imagen nítida que estaba proponiendo la fotografía en ese momento, digamos. Diego, la fotografía social de territorio, como trabajás acá en Guacho, muchas veces como para acercarse a esos lugares, vos decías que como director justamente de fotografía, estos documentales, te fuiste acercando. Hay un trabajo muy grande con la comunidad, siempre con un referente, con alguien que tiene justamente o un comedor, porque hay veces que por ahí entrar y que te reciban bien no es tan fácil, y eso también te genera a vos una relación de mucha empatía con los vecinos o con quien te abre la puerta de ese territorio, ¿no? Contanos cómo fue esa relación en los casos de las fotos. Totalmente. Básicamente es lo único que me preguntan, ¿viste? Es como, che, ¿cómo llegaste ahí? ¿Conoces a alguien? ¿Este tipo te conoce a vos? ¿Cómo hiciste para llegar tan cerca? Y en realidad el trabajo de Guacho, en realidad, y el trabajo en fotografía en general, y creo que en cualquier otro método también, con otro arte, primero es una amistad y es una relación humana, y después eso se convierte o en un fotolibro, o en una película, o en un álbum de canciones, digamos. Primero tiene que haber un núcleo social ahí, un grupito de amigos, siempre tiene que haber algo humano. Y eso es otra parte como que es difícil de entender, ¿viste? Todo el mundo, cuando me pregunta, cree que yo entré solo ahí. Como que entré con una cámara solo caminando y bueno, tomé esas cosas y me fui. Y en realidad uno va a dar, digamos, o sea, uno está ahí, comparte comida, se compra... Me parece medio absurdo hablar de esto porque en realidad es lo mismo que haces un sábado a la noche con tus amigos, ¿viste? Totalmente. Che, bueno, que tengo unas pizza, bueno, anda a comprar el queso, bueno, que otro viene con unas birras, listo, ya. Dile que trae un hielo, ¿viste? Bueno, es lo mismo, pero en la calle. Y lo que tiene diferente es que ahí está eso que te contaba, o sea, además de tus amigos o tus allegados de ahí, está la abuela, la novia de uno, el hermano, el tío. Es como que se va mezclando todo y se hace una cosa mucho más grande. Pero en principio es una relación humana que ya venían trabajando otros en el territorio. Bueno, yo te contaba que habíamos hecho una película ahí, que el protagonista es Martín Royce, que era un chico que es un productor y trabajó mucho para producciones de Susana Jiménez, creo que con Condu Prat también trabajó, y él tenía una llegada al barrio para hacer producciones televisivas, ¿no? Pero él pudo trascender como ese producto, digamos, hizo la producción que había que hacer, pero quedó el contacto y siguió haciendo este tipo de cosas que eran asados. En un momento hicieron como un Villa Tour, una cosa que se llamaba Villa Tour, que agarraban turistas en San Telmo, me parece, como que cobraban con una combi para ir a hacer un recorrido por ahí y sacar fotos. Bueno, después eso estuvo medio mal visto. Yo no participé de eso, pero bueno, eran cosas que se hacían o cosas que se hacen. Y nada, generó como un vínculo con la gente de ahí, que es la Villa 20 de Lugano, en Buenos Aires. ¿Y cómo fue generar ese momento íntimo? Porque lo que se observan en las fotos o lo que uno puede ver, por ejemplo, en el Instagram, los videos, ¿cómo fuiste probando, no? ¿Y cómo lograste esa intimidad de la foto? Esa es otra de las cuestiones. La fotografía tiene esto que son los lentes, los distintos tipos de lentes. Hay infinidad de tipos de lentes que te marcan la distancia y los ángulos de las cosas. Cuando nosotros vemos por ahí una fotografía que es más, quizás más peligrosa o por ahí más de periodismo y todo lo demás, que por ahí es la de periodismo de guerra y eso, están tomadas con teleobjetivo. Entonces dice, che, mirá, este tipo se le sacó una foto a un misil que estaba explotando. Muchas imágenes de Gaza que vemos hoy son de ese tipo. Pero capaz que
El tipo estaba a 5 cuadras, capaz, con un lente que es de largo alcance. Todos los lentes que yo utilicé eran que podés usar en una distancia de una conversación con una persona, que es 1,5 metros, digamos, esto. Íntimo, Y cotidiano. claro, es íntimo y cotidiano, y eso es lo que yo le explico siempre a los que me preguntan. Era hacer un registro de la situación que yo estaba viviendo conversando con alguien. Son registros de proximidad. No hay ninguna toma lejana de que yo haya pasado, por ejemplo, con un auto y le haya sacado a alguien que está enfrente sin avisarle o una cosa así, digamos. La gente que estaba ahí estaba participando del registro y estaban participando de eso, que era una comida, estar charlando con alguien, estar en una mesa. Entonces, eso se extendió a lo que es la imagen después. Pero previamente hubo esa proximidad en una actividad cotidiana. Comer, tomar algo, conversar. Que por ahí muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados a ver fotos mucho tomadas desde el auto, desde el helicóptero, el dron, como que son de lejanía. Entonces, eso parece que fue muy pregnante a la hora de verlo, porque algo trascendió el papel o el lente y quedó impreso ahí. Yo cuando empecé a hacer esto tenía un impulso, pero que fue incontenible. O sea, yo lo necesitaba hacer. Vos me preguntabas recién sobre la fotografía documental y fotografía social que empieza post Segunda Guerra, ¿no? Inclusive claro. Tiene alguna relación con el neorrealismo italiano. Exacto. Entonces yo en ese momento que ya internet había avanzado muchísimo en lo que era la distribución de imágenes y uno podía entrar a sitios especializados y todo lo demás, empecé a ver muchas, digamos, y bajar de internet muchos libros que yo no podía comprar, qué sé yo, de Robert Frank o Cartier-Bresson, claro. Fotógrafos, David Moriyama, hay muchos que son como fotógrafos callejeros, street photographers, digamos, que eran de, estos lugares, máximos exponentes de Europa, de Estados Unidos, de Japón, y me empecé a fanatizar con esa imagen, que es como una imagen dura, es de posguerra, por eso tiene como escenarios despojados, y dije, esto es como tiene algo de este espíritu, digamos, que, en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba todo destruido, los que levantaron las naciones fueron las personas, sí, tal cual, viviendo en ruinas, y es un poco la historia de este proyecto, o sea, una gente que estaba viviendo en casillas, en lugares totalmente precarios, y lograron construir algo, edificar algo, y construir casas, es un hecho épico, digamos. Es como una narración épica. Que es un poco lo que cuenta al principio del libro. Cuento esta historia. Sí, está re ya bueno. se iba a venir esta pregunta porque fue un poco lo que me disparó. Vos me decías de cómo llegué a la historia, cómo llegué al nombre y a la narrativa, que digamos, por más de que sea un libro que no tiene mucho texto, tiene que tener una historia narrativa. En un momento yo iba de día ahí, porque de noche es como que no es que no te podés quedar, pero es medio como que ya se terminó el horario de visitas, digamos. Claro, era como un extranjero, digamos, ahí, entonces tenía que volver. Y una noche decidimos cocinar algo y hacer algo ahí, y me quedé un poquito más de tiempo. Y en ese momento Ramón, que era uno con los que estaba yo, me empieza a contar una historia del fuego. Me dice, nosotros cuando vinimos acá no había luz, no había gas, no había agua, no había nada. Lo único que había era una laguna donde íbamos a cazar patos y liebres y armábamos fuego con lo que había ahí y cocinábamos todo al fuego. No había gas, no había nada. Al otro día cuando nos levantábamos todo el lugar estaba cubierto de cenizas. Todas las casas, las casillas, todo eso. Dice, y de ahí nacimos nosotros, de las cenizas, como el ave fénix, me dice. Yo me imaginé ya todo ese lugar gris y cuando revelé el rollo después, nocturno, digamos, con exposiciones largas, con un revelado que tuvo que ser forzado y todo lo demás, esa imagen de ceniza y gris plomo fue como que apareció, que es esta que se ve acá. Y dije, esto es como que, de alguna manera, la historia de él
o me trascendió a mí o es algo como realizado de cenizas, de alguna manera. Y eso fue como una coherencia estética a la hora de abordarlo, digamos. Bueno, el color tiene que ser este. Sí. Una vez lo fui a presentar no el libro, me llamaron de la Villa 31 a dar una charla ahí, del proyecto Mujica. Y bueno, hablé para unos chicos que eran de 10, 9 años. Y en un momento nadie hablaba y una nena me dice, fue la única que habló al principio, ¿no? Como para romper el hielo. Dice, me gustan las fotos porque dice, en la villa todo es color. Todo es color, todo es fluorescente. Pero uno cuando cierra los ojos y ve la villa, la ve en blanco y negro. Me partió, pero me partió mal porque es lo mismo que yo sentía y pensaba. Nunca lo dije, nunca lo había podido denunciar, ni tampoco me daba como para decirlo, pero me lo terminó diciendo una nena de 9 años allá en el barrio Mujica, que se llama ahora, que es la Villa 31. Pensaba recién en un montón de cosas, en realidad. Pensaba, ¿por qué la decisión de hacer fotografía y no hacer un documental audiovisual? Digo, vos que venís de las artes. ¿Alta Cumbia es la película de la que hablabas hace un rato? Sí. ¿Qué película? Alta Cumbia. ¿Qué película? La película de la lindo cumbia villera. Bueno, con ellos es. también estuvimos grabando ahí en Lugano. Varias escenas son de ahí de Lugano. Hay actores también de ahí. Lo que pasó fue que yo venía grabando mucho documental en digital. Uh-huh. Y en un momento me aliené y eran nada más que transferencia de gigas. Ajá. Y eran imágenes digitales, email y giga y transferencias y giga, esto que el otro. Y eran todas imágenes que está todo bien con el digital, pero no eran palpables, digamos. Venimos hablando de eso hace 15 minutos atrás, estuvimos hablando de eso, de la potencia de lo analógico. Entonces, sí, de hecho ahora, bueno, está como toda la sociedad, no sé si volviendo voluntario o involuntariamente, pero volviendo a la cerámica, haciendo curso de esto, haciendo lo otro. Exactamente. Porque llega un momento que no puedes estar 24 horas por día, los 7 días de la semana, 7 años mirando una pantalla así. Entonces, en un momento me aliené y dije, yo tengo que volver a tocar a la materia, a revelar, a sentir el olor de los químicos, del rollo, de ponerlo ahí, y en eso está la falencia también, o sea, está la falla humana de que lo pusiste mal, salió corrido, salió una parte velada, le diste mal el giro de la ruedita, sí. Pasaban un montón de cosas lógicas del analógico que permitieron que salgan imágenes que no estaban premeditadas. Con el digital vos ves la foto y no me gustó, la eliminás, pum, sacás otra de vuelta y buscás la perfección otra vez. Total. Esto era como ir un día, tener un viaje místico ahí, mandarlo a revelarlo, que tardaba semanas capaz, y después aparecían cosas, digamos. Esa fue un poco la experiencia. Hermoso proceso, por favor. Sí, fue una cuestión, de proceso casi intuitivo, mucho con la intuición. Que era lo que quizás me hacía falta a mí como para abrirme un poco de lo que era el documental digital, digamos. Claro. Por eso quizás no seguí un registro documental en audiovisual, por ese tema. Claro. Diego, vos decías, antes que nada, la fotografía es una relación humana, ¿no? En ese sentido, están retratados con aquellos que conviviste, nos hablabas de Ramón, nos hablabas de muchos que te abrieron las puertas a esos barrios. ¿Cómo fue por lo general las fotos? ¿Cómo tratabas de hacer una puesta en escena? ¿O que surja espontáneamente lo que vos ibas viendo? Hay imágenes que estaban ahí. Hay una frase creo que es de Keith Richards, que dice que es sobre las canciones. Dice, ¿vos de dónde sacas la inspiración para las canciones? Dice, las canciones están en el aire dando vuelta y vos las tenés que captar. Están ahí. O sea, lo que dicen las canciones es lo que dice la gente, vos le tenés que poner la letra nada más, un tarareo. Y de hecho la crudeza también de los riffs y un poco de eso, él decía que estaba en el aire, o sea, se sentía ese espíritu. Hay cosas así, dando vuelta. Hay muchas imágenes que son así.
No sé, ahora. Y hay otras que, bueno, esta obviamente. Pero ninguna fue armada. O sea, la mayoría, lo que tiene la fotografía callejera es una particularidad que se llama el point and shoot, o el apuntar y disparar. Y es como una fotografía muy veloz. Sí. Digamos, es mucho más intuitiva. Sí. Y hay muchas cuestiones de esas que también me llevaron, bueno, retomando los estudios de arte y todo lo demás, a lo que fue el movimiento del impresionismo. Que el impresionismo era sacar los caballetes de los ateliers, digamos, de los lugares de interior y llevarlos a la campiña, digamos. O sea, y ahí retratar un atardecer, sí, o un amanecer, y bueno, eso duraba lo que dura la puesta de sol, digamos. Se te fue y se terminó el cuadro, o sea que es toda una impresión fugaz. Y las imágenes tienen alguna cosa de esa. Esta, por ejemplo, que otra vez si parece, querés a la cámara. esta imagen, chicos, que es la más preparada de todas. Yo iba caminando y me encontré con esto. O sea, era. 3 pibes fumando un puchito. Sí, ahí sí. con un portón de fondo Estaba todo dormido, grafitado. Este iba a ser la tapa en un momento. Y me encontré con eso. Que parece la imagen más, ¿cómo se dice? Publicitaria que te puedas Ajá. imaginar. Pero no fue armada. O sea, eso estaba así. La idea era no intervenir y no alterar prácticamente nada. O sea, por eso también, a ver, hay mucho descarte de esto, O sea, Claro. estas deben ser 50 fotos Claro. que quedaron ¿De de cuántas? cientos, no sé si miles. O sea, Qué difícil, ¿no? También Sí. es Difícil ese laburo. Sí. es más difícil que quedarte con las buenas, digamos, cuando tenés que descartar. Ay, sí. Hay Tenés una que ser un menos curador de vos mismo, casi. ¿no? También. Sí, sí, por eso en general siempre el trabajo de edición lo hace Otro. un tirano que no es uno. Claro. Tal Uno cual. se enamora, Claro. 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 Uno se enamora de todo. Yo, de esto, por mí, que dure 200 páginas, digamos, porque no puedo renunciar a nada. ¿Cómo se puede acceder al libro? El libro es totalmente independiente, o sea, de hecho dice edición de autor Edición acá de atrás. autor, sí, lo vi recién. Se hicieron 50 copias que deben quedar 20 y pico. Lo imprimí yo en una editorial de Buenos Aires. Y se está vendiendo por Instagram, digamos. Bien, La bien ahí. cuenta de Instagram es como la cuenta, ¿cómo le dicen? La cuenta empresarial, queda medio feo, pero. Sí. La cuenta negocio. La cuenta digamos. negocio. Y los envíos son por correo. Bien. O sea, funciona muy bien eso, digamos, como. Parece muy precario, pero bueno. No, es como no. tan- Es como debe ser. Y en La Plata, También. bueno, o sea, lo pueden pasar a buscar por donde trabajo yo. Si hay gente que está cerca, se lo alcanzo, ¿no? No hay Ahí problema. estamos. La cuenta es guacho55, guacho con W. Y hay algo que yo vi ahí recién cuando estaba mirando el libro respecto de el nombre del libro. El guacho, pero Sí. el guacho con W. Y que tiene Sí. que ver con una de las culturas que subyacen, digamos, a todo este relato, ¿no? Sí, y esto es muy loco porque lo averigüé cuando estaba haciendo el libro, de que Ajá. la palabra guacho venía del no sé, quechua. Del quechua, del De hecho, quechua. no lo tengo muy investigado ni nada. Yo Del sabía quechua, que la lo leí palabra recién ahí. guacho Ah. era palabra niño sin madre ni padre. Ujú. Pero aparentemente tenía como otro uso. Además de huérfano, creo que de pobre también. Bueno, tenía como otras connotaciones. Pero fue una palabra que estaba resonando todo el tiempo. Y es eso como. Es esa frase, ¿viste? Bueno, si tenés que ocultar un elefante, ponelo delante de la persona, ¿viste? Bueno, yo creo, no sé, ahora que está Google, ¿cuántas veces la gente argentina dice guacho por día? O por lo menos los adolescentes o los jóvenes. Un Y montón. todo el tiempo. Lo o sea, usamos un montón. Un montón. No lo digo como hablando. joven, lo digo como, como gente que. No, jóvenes y todo el mundo lo usa. Entonces quedó como una cosa que estaba resonando y en un momento, pero muchos años después de haber estado haciendo esto. Ahí surgió el nombre. Sí, me acuerdo que estaba acostado en la cama a punto de dormirme y dije, sí, todo va por acá. Y de hecho, después la selección de imágenes fue más que nada dedicada a jóvenes, juventudes, claro. Porque hay muchas fotos de abuelas, de un montón de cosas más, pero hubiese sido como otro registro, otra edición. Así que quedó guacho. El libro es una hermosura total. Quienes están en el stream lo vieron y seguramente después va a haber algún recorte en redes dando vuelta para que puedan apreciarlo, pero sobre todo me parece que está buenísimo para tenerlo, digamos, con esto que decías, ¿no? En la materialidad de la cosa.
Las fotos tienen ese grano especial que hace que te sientas como más cercano, y la edición, loco, es una edición de la gran flauta la que te mandaste. Está recontra bueno. Guacho55 es la cuenta de Instagram para quienes quieran chusmear el material en redes, pero también para acceder a este libro, a este documental, a esta fotografía documental analógica. Eso a mí me parece que es hermoso. Así que, Diego, primero, gracias por venir acá, por coparte en este intercambio. Nosotros ya estamos recontrapasados. 10 minutos. Me van a matar. Y después, felicitaciones por este laburo. Si hay en algún momento muestra, no sé si la tenés pensada. Hubo presentación en un lugar, en un espacio que se llama La Hormiguera. Fue en marzo, a principios de marzo, hicimos como una especie de presentación. 861 y 62, el número 820. ¿no? Sí, bueno, charlamos ahí un ratito, pero puede haber otra, va a haber otra seguramente, así que todo el mundo invitado. Dale, avisanos y haremos lo propio. Pasaremos, pero también vamos a difundir. Gente, nosotros hasta acá llegamos, recontrapasados y pasadas de tiempo. Esto fue Hudson. Quédense, ya llega Gravedad Cero. Que tengan linda tarde. Chau.